El concepto de santidad que tenía Coré era tan errado que, estando en su condición rebelde, se atrevió a decir que él también era santo. ¿Me escucharon lo que dije? Su concepto de Coré, de santidad, era tan errado que, estando rebelde, él decía: soy santo. ¿Se dan cuenta de eso? Que a veces, comportándonos en rebeldía, decimos: es que estoy bien, estoy bien. Y parece ser que el que se comporta bajo rebeldía es el mejor de todos, es el que nunca se equivoca, es el que nunca la riega, es el que dice cómo se hacen las cosas y hay que obedecerle a él, porque él dice: yo estoy bien. Sin embargo, el humilde nada más está esperando la orden y que se le diga lo que debe de hacer. Yo me he dado con esta mano, muchachos, bueno, con las dos, me he dado unos cocos así, diciendo: Señor, ¿por qué se me brinca este chivo en la mente que me brinca de rebeldía? ¿Por qué cuestiono la orden? Tan mal entendido tienen muchos el concepto de santidad que creen que el hacer o dejar de hacer ciertas cosas lo santifica. Jesús dijo a sus discípulos: ¿vosotros estáis limpios por lo que dejan de hacer? No, por la palabra que se ha hablado. ¿Qué nos limpia de pecado, muchachos, mis hermanas? La palabra de Jesús, no lo que dejamos de hacer. Cuando tú dejas de hacer algo que le desagrada a Dios, ¿sabes qué es eso? Es fruto de arrepentimiento. Pero eso no te limpia de pecado. Tú puedes llegar con el Señor y decirle: Señor, ya tengo 5 años sin fumar, tengo 5 años sin ver pornografía, tengo 5 años que no hago esto. Y Él te va a decir: ¿y? Ya soy santo, ¿no? No, hombre, ¿cuál santo? Pide por la sangre de mi hijo que te lave. Esos son frutos de... Qué bueno que lo hagas. Qué bueno que llegues con tus líderes y les digas, ¿sabes? Que llegues con tu líder y le digas: oye, ¿sabes cuántas cosas he dejado? Gracias al Señor, gracias a su poder en mí. He dejado esto, he renunciado a esto, ahora me comporto así. Le doy gracias al Señor que me ha librado de tantas cochinadas. Son frutos de arrepentimiento. Enseguida de eso debes postrarte y decirle: Señor, lávame con tu sangre. Porque si crees que eres santo solo por lo que dejas de hacer, ¿sabes qué se llama eso? Se llaman trapos de inmundicia, obras. Hacer lo que Dios nos manda es nuestra responsabilidad. Dejar de hacer lo que Él nos manda es producir frutos de arrepentimiento. Pero la santificación es una acción que solo Jesús realiza sobre nosotros al limpiarnos con su sangre y renovarnos con su palabra. Tercer aspecto fundamental del sacerdocio. Moisés le dijo a Coré: el Señor nos va a mostrar, Coré, quién es suyo, quién es santo y quién se va a acercar a Él, porque no cualquiera se puede acercar a Dios, ¿sabías? Lo profundo a entender de este concepto es que aquellos que están cerca de Dios lo están porque Él hizo que se acercaran a Él. Tú y yo estamos cerca de Dios, mi hermano, mi hermana, porque Él quiso que nos acercáramos a Él, porque Él nos permitió acercarnos. Y no que estemos cerca por iniciativa propia. La palabra acercar aquí no es acercar en el verbo como nosotros lo entendemos en español. En el hebreo de este pasaje de Números 16:5 es la palabra karab, que significa atraer. Es decir, el verso debe decir: y hará que... dices, el Señor mostrará quién es suyo, quién es santo, y Él lo va a atraer así. Suena diferente, ¿no? Él lo va a atraer. Acercarnos a Dios y todos los privilegios que tenemos de Él los recibimos por iniciativa de Él. Jesús dijo: ninguno, di conmigo, ninguno. ¿Cuántos son ninguno? Nadie. Niguas. Nobody. A los que vienen de... allá está Sony de California, te traduje, Sony, para que entiendas. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es que yo llegué a la iglesia porque vi que cantaban padre y me metí y dije: este es mi lugar.
¿Cuál? Este es mi lugar. Dios te trajo de las greñas y te dijo, me necesitas, te voy a traer porque te estás a punto de irte a la muerte. O el que llega y dice, encontré a Cristo. Pues estaba perdido, ¿qué? Él te encontró a ti, ¿sí o no? Y cambiamos el concepto. Somos privilegiados de estar cerca de Dios, mis hermanos, porque Él nos atrajo hacia Él. Si el Padre me envió, no le trajere, dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. El final del verso 5 en tu Biblia de Números 16 confirma el trasfondo de este tercer concepto sacerdotal. Al que Él escogiere, ¿qué dice? Él lo acercará así, al que Él escoja. Si tú te sientes cerca de Dios, porque de eso puedes estar seguro o no estarlo. Si tú estás seguro de que estás cerca de Dios, es porque Él te escogió para estarlo. Coré se acercó por su propia iniciativa. Él llevó su incensario y llevó la autoridad que él creía tener por su abolengo, porque era levita. Se acercó por su propia iniciativa, pero no buscaron un lugar para servir. No se acercó con Moisés a decirle, Moisés, pues como tú sabes, yo también soy bisnieto de Leví, vengo a ponerme a tus órdenes. ¿En qué puedo servir? Traje a 250 hombres a tu servicio. ¿Cuál? Venía brincando y haciéndole así, ¿no? No vino a servir, vino a ponerse a la autoridad, a buscar un lugar de altura para su propio provecho. Vean el verso 10 de Números, si son tan amables. Verso 10 de Números 16. Moisés le dijo a Coré, fíjense la pregunta que le hizo. Coré, ¿qué te hizo acercarte a ti? Es decir, ¿qué te motivó a venir aquí? Y a todos los que vienen contigo. ¿Qué pregunta le hizo al final? ¿Procuras también el sacerdocio? Esto es lo que Moisés era inteligente. Le dijo, ¿a qué vienes, Coré? ¿A tener un lugar de autoridad? Coré creyó que por el hecho de ser levita tenía la oportunidad y privilegio de servir en el tabernáculo, pero sus intereses personales le arrancaron el concepto de servir. Por favor, mediten esto. Se los voy a volver a repetir. Escuchen, mis hermanos del Ministerio de Alabanza. Teniendo la oportunidad de servir en el tabernáculo, sus intereses personales le arrancaron el concepto de servicio. Y dejar de servir es síntoma de rebeldía. Dejar de servir es síntoma de rebeldía. Juanito, ¿puedes enredar ese cable que está allá? ¿Puedes quitar el cable de la guitarra? ¿Puedes ir a la consola que está a 2 cuadras? Porque hay iglesias así bien, y ahí va hasta 2 cuadras caminando a mutear la consola y luego quitar el cable de la guitarra y luego enredarlo y luego guardar la guitarra. Pero el líder se lo pide con un tacto, porque a lo mejor Juanito no va a querer guardar la guitarra y doblar el cable. Yo no soy doblacables. Y de repente se torna una epidemia en los grupos de alabanza, que no podemos pedirle nada a nadie, porque nadie quiere apoyar en nada. Nuestros intereses personales nos arrancan la actitud de servicio, y ese es un síntoma de rebeldía. Asimismo, a algunos de nosotros se nos olvida muchas veces que antes de ser músicos, antes de ser cantores, antes de ser panderistas, fuimos llamados a ser siervos, y no solo de Dios, también los unos de los otros. ¿Qué leímos en Números 3? Le dijo el Señor a Moisés, dile a los levitas que se pongan a la orden, al encargo de Aarón y también al encargo de la congregación. Gente que se baja de la plataforma y la gente se le acerca. Hermano, ¿puedo pedirle un consejo? Ahorita no lo puedo atender, hermano, ahorita no lo puedo atender. Ministros de altura que hasta traen guaruras, ¿no? ¿Quién se les puede acercar? Nadie se les acerca. Entren por la parte de atrás del teatro, no de la iglesia, del teatro, en su limusina, y nadie los puede tocar. Verso 8 y 9 de Números 16. Dijo más Moisés a Coré, escucha a Coré, hijos de Leví, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo a Jehová? ¿Y estéis delante de la congregación para ministrarles? Fíjense la pregunta. Es una pregunta muy comprometedora.
Esta seguridad con la que Moisés habló no fue de orgullo, mis hermanos. Hay que distinguir bien cuando una persona habla con orgullo y cuando habla con autoridad, aunque esté enojado. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Se puede hacer uso del enojo? Cuando es en contra del pecado, sí. Y cuando es usado con sabiduría para resistir con la palabra de Dios lo que no está en orden en el ministerio, hay que ser fuertes. Ahí Moisés lo fue y les dijo: mira, Coré, escúchame tú y todos los levitas que están aquí. ¿Les parece poco que el Dios de Israel haya visto al pueblo de Israel y haya dicho: tú me vas a servir, tú me vas a servir, tú también, tú no, tú sí, tú no, tú sí? ¿Les parece poco que nos haya escogido para que estemos delante de Él y delante de la congregación para ministrarles? Porque no solamente servimos a Dios, también a la gente. También la gente nos ve. No fue orgullo de parte de Moisés, fue autoridad de Dios, debido a que Moisés ya se había humillado ante el Señor. Y algo muy interesante aquí es esto, lo siguiente. Si ustedes leyeron conmigo, les pregunto: ¿a quién exhortó Moisés? ¿A los de la tribu de Rubén? ¿Lo leyeron conmigo? Dice no, les dice ahí en el versículo: oíd ahora, hijos de Leví. No exhortó a la tribu de Rubén, exhortó a los miembros de la tribu de Leví, es decir, a gente llamada al ministerio. Moisés le dijo a Coré: ¿te parece poco el privilegio que Dios te ha dado de escogerte entre tantos para estar delante de Él y servirle y servir a su pueblo? ¿Qué es lo que buscas en realidad, Coré? ¿Qué quieres, Coré? ¿Buscas la plataforma? ¿Buscas el micrófono? ¿Buscas las baquetas? ¿Baquetón? ¿Qué buscas? ¿El reconocimiento? ¿El nombramiento? ¿Qué buscas? Dile al que está a tu lado: ¿tú qué onda? ¿Qué buscas? Ya no le digas más, porque luego se mandan. Verso 11. ¿Listos? Verso 11 de Números 16. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis ¿contra quién? A ver, yo ya no entiendo. ¿Me ayudan a entender? ¿Fueron contra Moisés o contra el Señor? Contra el Señor. ¿Recuerdan en Números 12 lo que pasó? Aarón y María se pusieron a murmurar en contra de Moisés y dijeron: oye, pues tú estás ungida, María, eres profetisa. Y María le dijo a Aarón: sí, pues tú también ya vas a ser sacerdote. Los dos tenemos talento. Y Moisés es el más chiquito y nos manda a todos. Era el más chiquito, eran los hermanos los tres, ¿verdad? Y era el más chiquito de ser, el más chiquito. ¿Cómo le llegamos para decirle que también nosotros tenemos? Ya sé cómo. Hay que preguntarle por qué se casó con una morenita. ¿Por qué se casó con un etíope? Era el pretexto. Dios les llama a los tres a la puerta del tabernáculo y el Señor es quien habla. Se desciende la nube y le dice a María y Aarón, a Moisés le dice: tú espérame tantito acá. A ver, María y Aarón, ¿por qué hablaron en contra de Moisés, mi siervo? ¿Qué no saben que hablar en contra de él es hablar en contra de mí? Y dice Moisés a Coré: se juntaron contra Jehová, verso 11. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué es? O sea, ¿les parece poco el lugar que Dios le ha dado? Cometemos un grave error, mis hermanos. Escuchen esto: jamás cometas el error de menospreciar en ninguna faceta ni en ningún momento a tus líderes. Voy a decir algo con mi corazón. Yo tengo aquí 11 años, pero Chuy García tiene 30 años aquí. ¿Qué me hace a mí pensar que yo voy a llegar a creerme más? Con este ejemplo les quiero dar algo práctico, ¿me entienden? No te vayas a dejar arrastrar por un pensamiento así. ¿Qué me hace pensar a mí? ¿Qué le hizo pensar a Coré de llegar con el hombre que Dios había escogido, tratado en el desierto por 40 años? Pasó por unas dificilísimas Moisés para llegar al lugar de autoridad que Dios le había dado. Y llega Coré de buenas a primeras: tú no debes mandar aquí. Imagínense Dios arriba. ¿Y este qué currículum trae?
tan chafa. Imagínate, tú vas a pedir trabajo a una empresa y llegas con tu currículum ahí que acabas de salir de la Academia Lucita, estudiaste corte y confección y quieres el trabajo de diseñadora de modas en la fábrica de Tommy Hilfiger. Y por acá llega una francesa, una mujer francesa con un currículum ahí que ha sido diseñadora aquí, diseñadora acá, y exiges que te den a ti el trabajo. Sí, es cierto, Dios escoge a quien Él quiere, pero Él va a ver el corazón. Estoy haciendo una comparación de lo que sería la experiencia terrenal, que para Dios nada es, pero en lo espiritual sería la capacidad de corazón para servir. ¿Me explico? ¿De qué le vas a servir al dueño de esa empresa textil a comparación de la mujer que es una experta en diseño de modas? Van a escogerla a ella. Si no tienes una actitud de servicio en el ministerio, si eres rebelde, ¿a quién van a escoger? Al humilde, porque al humilde el Señor lo bendice. ¿Y qué hace con el rebelde? Dice el Salmo, lo mira de lejos. La versión Dios habla hoy interpreta muy claro este verso 11 que tú y yo leímos. Dice así: realmente Aarón no es nadie para que hablen mal de él. Es contra el Señor contra quien tú, Coré, y tus compañeros se han rebelado. Moisés les dijo: con esto no ofenden a Aarón, ofenden a Dios. Debemos estar conscientes que todo acto contra la autoridad profana, taladra los límites del respeto y la sumisión hasta llegar de manera ofensiva al mismo trono de Dios. ¿Cómo es tu actitud delante de Dios? ¿Un olor grato o un taladro? Verso 12, acompáñenme. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram. ¿Quiénes eran? Los rebeldes, ¿se acuerdan? Falta On, se ha de haber escapado. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, ¿qué dijeron? Bien humildes, ¿qué dijeron? No iremos allá. Fíjate, Moisés los mandó a hablar y ¿qué dijeron? No vamos a ir. Los mandó a hablar el mero mero y ni así quisieron ir. ¿Qué tal? No, esa era rebeldía pura. ¿Qué dijimos que significa Datán y Abiram? Datán significa ritos o costumbres, Abiram significa enaltecido por engaño y orgullo. ¿Y qué respondieron cuando Moisés los llamó? No vamos. ¿Han notado que qué es aquello contra lo que más luchamos? No sé si lo han notado, pero miren, vamos a reflexionar. ¿Qué es aquello contra lo que más luchamos y que más se opone a la obra de Dios en la formación de nuestro carácter y en nuestra vida en general? ¿Qué es lo que Dios encuentra de más resistencia en tu vida cuando quiere transformar tu carácter? ¿No son el orgullo y las costumbres? ¿Sí o no? Resumido, orgullo y costumbres. Dios quiere tratar con nosotros, ¿y con qué se topa? Con orgullo y costumbres. Quita esa costumbre. No. ¿Qué dijo a Datán y a Abiram? No vamos. Tú le dices a tu costumbre, ya me enfadaste, no me dejas servir a Dios plenamente. ¿Y tu costumbre qué hace? No me voy. ¿Qué dice el orgullo? No me voy. ¿No? Es con lo que más lucha el Señor. Y decir lucha es algo simbólico. Dios puede llegar y fulminar nuestro orgullo y nuestras costumbres. Pero Él es un Dios sabio que trata con nosotros como el alfarero al barro y quiere que seamos dóciles. Y les dice al orgullo y a esa mala costumbre: retírate de aquí. Pero no se retiran. Y dices, ya no quiero ser así. ¿Y qué pasa? Y ahí están el orgullo y la costumbre en tu vida. ¿Por qué no se van? Pero Dios hace posible que seamos libres de todo eso y del viejo hombre que muchas veces nos ha dejado en ridículo. ¿A cuántos los ha dejado en ridículo el viejo hombre? A veces regresa, ¿no? Quieres dejar esas actitudes, quieres dejar esos comportamientos, y ahí viene el viejo hombre a volver a... Hay que entrar en el nivel de ser nueva criatura, ¿no? Verso 13, acompáñenme. Verso 13 dice: es poco que nos hayas hecho venir. Fíjate el reclamo de estos hombres para Moisés. ¿Se te hace poco, Moisés, que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Fíjense, eso era Egipto para ellos. Que destila leche y miel para hacernos ¿qué versículo es? Lo perdí aquí. 13. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoríes de nosotros imperiosamente. Les pregunto a mis hermanos,
¿Era cierto que vivían bien en Egipto? ¿Qué opinan ustedes? Claro que no era cierto que vivían bien en Egipto. No, no vivían bien. Era una simple queja por cuestión de que querían hacer lo que ellos querían. Continuamos, verso 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. ¿Ya vieron cuál era la verdadera razón por la cual se antepusieron a Moisés? Fíjense nuevamente lo que dice el 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado, ¿qué? ¿Y qué dice ahí? Heredad de tierras y... ya salió, ya enseñó la zanca el pollo. ¿Qué querían Coré y sus seguidores? Tierras, dinero, repartición de heredad. ¿Se fijan que el rebelde, valga la redundancia, siempre se rebela por algo, por una razón, y casi siempre suele ser material? Es triste, pero así es. En muy pocas ocasiones alguien que manifiesta rebeldía es porque lo hace con un propósito que sea realmente en pro del grupo donde participa. No es eso, claro que no. Desde que José murió, el nuevo rey de Egipto los trató a los israelitas, dice Éxodo en sus primeros capítulos, los trató con dura servidumbre y rigor. ¿Cuál tierra que fluye leche y miel? Era mentira, era el pretexto para pedirle a Moisés: mira, Moisés, la verdad es que queremos tierras. Hace un tiempo había unos músicos aquí en este grupo de alabanza, en este de aquí, de la iglesia de aquí, y a uno de ellos yo lo escuché decir, yo fui a verlo: ¿qué pasó, brother? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? No, es que a veces no tengo ni para el camión, brother. Es que él venía de otro estado de la República, vino aquí, Dios le indicó que viniera a esta iglesia y se puso a tocar un instrumento. Y decía: es que a veces, mira, a veces no tengo ni para el camión y me ha sido difícil a veces hasta transportarme. Y sabes que a mí me agüita mucho que ahí en la iglesia pues ya llevo rato tocando y nunca me dan nada para, ni siquiera algo para el camión. Eso me dijo, que estaba esperando que se le diera una remuneración económica de que ya tenía tiempo aquí ministrando para tener. Él trabajaba, lo que pasa es que era mal administrado, por eso no tenía dinero en ese momento. Trabajaba y estudiaba y se le permitió estar en el ministerio para tocar, pero buscaba una remuneración al estar tocando. Como no la recibió, se retiró del grupo de alabanza. Aquí pasó lo que solemos decir en México, ¿verdad? Enseñaron el cobre. ¿Qué querían en realidad estos hombres que se rebelaron contra Moisés? Tierras y viñas. No querían saber nada del reino de Dios, nada de lo celestial. Pregunta para los ministros de Dios: ¿hay ministros de Dios aquí? ¿Con qué intención y motivaciones estamos sirviendo al Señor? ¿Cuál es tu intención y cuál es tu motivación de tocar el piano, la batería, el pandero, cantar, mover el sonido? No, yo no hago nada de eso, Julio. No le haces, hermano. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? La frase final del verso 14: ¿sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos? No, no iremos a verte, Moisés. Le estaba llamando a Moisés engañador. ¿Quieres engañar a todo el mundo, Moisés? No, no vamos contigo. Versos 16 y 17, continuamos, vamos hacia el final. Acompáñenme. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con ¿qué? ¿Por qué no dice tomen un incienso entre 5 o entre 6 o entre 7? Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar a Dios personalmente. Que cada uno tome su incensario. Nadie es ungido ni preparado por Dios ni tratado en su corazón por Dios por cuestión de que otro ora. Tú buscas a Dios, tú buscas que el trato de Dios sea para contigo, en tu relación personal, buscándolo a solas para que Él se deje sentir a ti en público.
Cada uno debe de tomar su incensario. Cada uno debemos orar. Cada uno somos responsables de nuestra vida de comunión con el Señor. Cada uno del grupo de alabanza, así seamos 5, así seamos 100, cada uno somos responsables de que la gloria de Dios se manifieste a la hora de la reunión y Él tenga misericordia de nosotros. No, es que yo estoy seguro que el pastor Chuy García, como él va a dirigir y tiene muchísima experiencia, él con un ratito que ore el Señor lo respalda. Él tiene su tiempo de oración, estoy seguro. Cada uno traiga su incensario, dijo Moisés. Tú eres el responsable de tu tiempo y de tu relación con Dios, lo cual es vital para nosotros. Acercaos delante de Dios, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Así le dijo a Coré, tú también, Coré. Imagino la cara de Moisés diciéndole, tú también, no creas que tus amigos traigan su incensario y tú nomás vas a esperar el veredicto de Dios. Tú también tráete tu incensario, Coré. Búscalo a ver qué te responde en la situación en la que estás. Moisés insiste a todos a hacer lo indispensable, que es buscar a Dios para que sea Él quien señale a sus siervos en medio del conflicto. Mis hermanos, mientras estemos en la tierra colaborando con otros seres humanos, levanten la mano los que son seres humanos, levanten la mano los que colaboran juntos. Por ejemplo, ¿quiénes son aquí de un solo grupo de alabanza? Levanten la mano. ¿De dónde son? Irapuato. ¿Los de México? Ahí están también. ¿De Aguascalientes? ¿Ya se fueron? De Aguascalientes no, perdón, me aborrece. ¿Los de Guadalajara? Ahí están todos, bien. ¿Cuántos saben que colaborando con seres humanos siempre va a haber conflictos? ¿Sí nos queda eso claro? Sí. Siempre va a haber conflictos y vamos a tener que enfrentarlos, de eso no hay duda. La pregunta es, ¿vamos a buscar a Dios y dejar que su justicia opere cuando hay conflictos? ¿O vamos a seguir tratando de arreglarlos con nuestros propios métodos y estar peleados con todo el mundo toda la vida? No le hablas al de la guitarra, no le hablas al del piano, no le hablas al del estás tocando y no lo volteas a ver, ya se equivocó. No se hablan entre, ¿qué onda? No, si quiere hablarme que venga. Ahí viene cómo tocó. Unas escalas aquí invisibles, ¿no? Y ahí estábamos peleados con todo el mundo toda la vida. ¿Estamos dispuestos a reconocer humildemente los errores que cometamos ante Dios y ante los demás? No se oye ningún amén. ¿O nos vamos a poner orgullosos sin cambiar y que nos aguanten como somos? Al que se atreva a decir que me aguanten como soy, Julio, le vamos a dar pamba, ¿no, Chuy? Maite, ¿cuántos vienen que le vamos a dar pamba ya? ¿Sabes cómo te vamos a aguantar? Como Dios te transforme. Ustedes me entienden, sí, nos amamos todos, sí. Ustedes me están aguantando, yo aquí predicando, no me han apedreado, no traen jitomates. Pero ¿qué resulta de una actitud así? Es que así soy yo. Así soy yo. Así eres porque no te has dejado transformar por el Señor. Si ya llevo 10 años en el grupo de alabanza y sigo igual de conflictivo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si soy igual de conflictivo desde hace 10 años? Ya no me aguanta mi líder de alabanza. Y es tan buena onda que a veces ni me lo dice, que ya no me aguanta. En mi experiencia personal, Dios me amonestó un día diciéndome: mira, Julio, deja de entretenerte sacando pajas de los ojos de los demás y ponte a sacar la viga del tuyo. Con eso tienes para entretenerte varios años. Intenta sacar la viga de tu ojo, ahí te la vas a llevar unos buenos años. Yo te voy a ayudar. Alguien podría decir aquí: Julio, yo antes de convertirme era bien rebelde y apenas tengo un mes en el grupo de alabanza y todavía se me chispotean algunas actitudes de rebeldía. Bueno, te esperamos otro mes para que cambies. Verso 19, Números 16. Véanlo conmigo. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón. ¿Quién habló ya?
ahora sí ya, a ver, ya. Ya cuando el Señor dice, no, ya tengo que entrarle yo al asunto. Si el rebelde no se arrepiente a tiempo y el Señor le entra en el asunto, que Dios libre al rebelde. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Tiene el Señor poder para eso? Claro que lo tiene. El Señor se apareció ante todos aquellos a quienes Coré había incitado a la rebelión. Y aunque el Señor tenía en la mira a Coré y a sus 3 amiguitos, mostró su ira sobre todos para probar la actitud de Moisés y Aarón. ¿Y qué actitud tomaron? Verso 22. Y ellos se postraron sobre su, otra vez, incienso o rebeldía. Se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿que no es un solo hombre el que pecó? ¿A quién se referían? A Coré. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Qué hace un hombre que es humilde, mis hermanos? ¿Se pone al tú por tú con el rebelde? Le pide a Dios que se arrepienta. Ya no le pidas a Dios que lo saque del grupo. Señor, o lo sacas o lo sacamos. O te lo llevas o te lo mandamos, Señor. O se somete o lo somato. No le pidas eso a Dios. Dile, Señor, ten misericordia, ¿no? Cuando venga la disciplina, mis hermanos, sobre alguien, ¿cuántos han sido disciplinados? ¿Por el liderazgo o por Dios? Sean honestos. Yo si tuviera 4 manos las levantaba. Todos somos disciplinados por Dios y por nuestros líderes, ¿cierto? ¿Cuántos se sienten privilegiados por eso? Miren, cuando venga la disciplina sobre alguien, no se te ocurra, que no se nos ocurra a ninguno de nosotros pensar, porque somos tremendos, hermano, que no se nos ocurra decir, pues para que se le quite. Es que el Señor está tratando con él, gloria a Dios porque lo está haciendo sobre él. Y estamos con gloria a Dios que está tratando con él, gloria a Dios. Y estamos ahí para que se le quite. Cuando nosotros nos corresponde exhortar a alguien, ¿sabían que tenemos que hacerlo con humildad? Porque no vaya a ser que al poco tiempo nosotros seamos los que vamos a ser exhortados. Dice el apóstol Pablo, repréndele humildemente, no sea que tú estés en su lugar después. Moisés y Aarón oraron para que la gente fuera liberada de la contaminación de la rebeldía, porque la rebeldía es una epidemia, mis hermanos, contagia, pero el Señor ya tenía decidido lo que iba a hacer. Está en el verso 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos. ¿Qué es apartarse, mis hermanos? Santifíquense. Esas gentes son inmundas, son rebeldes, están hablando contra mi siervo. No se junten con ellos, apártense de ellos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Dios tuvo misericordia de muchos aquel día y la oración de los líderes tuvo mucho que ver en eso. En un principio el Señor llegó, los voy a consumir a todos. ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón? Se postraron. ¿Y cuál fue la reacción del Señor en su bondad? Ok. Bueno, no dijo ok, pero dijo, está bien, apártense de la tienda de Coré y de Abiram y de Datán, háganse para acá porque ahí les voy. Tuvo misericordia. ¿Tiene efecto la oración del justo, mis hermanos? La Biblia dice que la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. Verso 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres, ¿qué? Impíos, y no toquéis ninguna cosa suya. Pregunta, ¿hay algo que tú todavía estés tocando que sea impío? ¿O viendo algo que sea impío? No toquéis ninguna cosa suya para que no, ¿qué? Para que no perezcáis en todos sus pecados. Ellos que eran rebeldes, ellos que no se sometían a los mandamientos de Dios, ellos que seguían viendo cochinadas en la computadora, ellos que seguían haciendo todo, ellos van a morir. Ustedes háganse para acá, aléjense y no toquen nada de eso. Ustedes son mis siervos.
ellos van a perecer en sus pecados, dice la última parte del verso, para que no perezcáis en todos sus pecados. Los líderes fieles a Dios como Moisés siempre están advirtiendo al pueblo del pecado y amonestándolos a apartarse de lo inmundo. Verso 27, por favor acompáñenme. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Ya vieron eso? Imagínate a Coré, Datán y Abiram con sus esposas y sus chiquitos ahí al lado de ellos, afuera de su casa, y seguían comportándose rebeldes. Arrastraron a su familia a la muerte. Verso 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Lo que aconteció a Coré y a sus aliados fue terrible y vergonzoso. Delante de la gente ellos murieron. Que nos lleva a reflexionar también. El rebelde no calcula la vergüenza que va a pasar por no dejar su actitud de rebeldía. Coré y sus aliados se pusieron a la puerta de sus tiendas, es decir, su verdadera condición quedó expuesta delante de Dios. Cuando no nos arrepentimos a tiempo, llega el día, mis hermanos, en que quedamos expuestos delante de Dios, desnudos. Y entonces viene la vergüenza, que esa vergüenza te haga arrepentirte y no pararte más en orgullo y decir no. Coré y sus aliados, ¿quiénes eran? Coré, un frío e insensible de espíritu, influenciado por las costumbres y el orgullo y la capacidad humana. Todo eso irritó al Señor. Cuando leemos al final del verso 27 que dice que estos hombres rebeldes se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, tenían bebés. ¿Cuántos de nosotros hicimos una expresión de lástima por ellos? Yo cuando le dije: Señor, ¿tenía bebés Coré? ¿Tenía un bebé? Le dijo su esposa: trae al bebé, párate aquí afuera. Pero Coré, ¿por qué te rebelas? Trae al bebé y abrázalo y párate aquí. Y a los niños, saca a los niños, aquí pontos todos aquí. Imagínense el cuadro, todo el kinder ahí, de Datán, Abiram y Coré, afuera de sus tiendas. Tú puedes decir: ay, pobrecitos, ¿y por qué a los niños? ¿Y por qué a los pequeñuelos, Señor? A ellos déjenlos vivir. ¿Saben qué representa esta exterminación de todo? De que también Dios eliminó a los niños y a los pequeñuelos. Esta acción de exterminarlo todo, lo que pertenece a la rebelión, es sinónimo de lo que debemos hacer también nosotros con todo indicio de rebeldía y con todo aquello que nos distrae de la vida en santidad que debemos al Señor. Ay, no, deshacerme de esos discos de música secular, no, me costaron muchísimo dinero. Ay, los compraste piratas en el tianguis, no te hagas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que los oiga? Es música bonita. El cantante era homosexual, pero ya se convirtió. Lo acabo de ver en el Face. Ay, no, cortar con mis amigos de la escuela. No, ¿por qué? No son cristianos, pero son lindísimos. Todo el día me la paso en el Face con ellos. Siempre me apoyan. Ya tuve 2 reuniones con los de la prepa. Tomaron y llevan cervezas y todo, pero me la paso padre con ellos. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Coré y sus aliados, al poner su enfoque en sus ojos, es decir, en los deseos de la carne, ¿qué querían? ¿Recuerdan lo que realmente querían cuando le reclamaron a Moisés? Tierras y viñas.
Al querer dinero y una posición de autoridad, sus ojos fueron puestos en los deseos de la carne por su rebelión. Vieron la tierra abrirse y sufrieron ser tragados por ella vivos. Y fueron tragados junto con todo lo que tenían, con todo lo que obtuvieron terrenalmente. Todas sus cosas, la tienda, sus ropas, yo no sé, sus pieles, todo eso. Todo lo que valoraban. Ellos, hablando terrenal, todo lo perdieron, todo se fue con ellos, porque todo eso es inmundo, todo es terrenal, lo terrenal a la tierra, lo celestial al cielo. Dice la Biblia, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y sobre todo paz. Verso 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¿A cuántos consumió el Señor? 250, imagínense a 250 hombres quemados. ¿Qué ofrecían los hombres que murieron quemados? ¿Me lo puedes decir? Está al final del 35. ¿Qué ofrecían? Incienso. Oye, tú me puedes decir, oye Julio, pero si estaban orando, estaban ofreciendo incienso, ¿por qué murieron quemados? Porque tú puedes buscar a Dios sin alejarte de las cosas que Él te pide dejar. ¿Saben que así puede suceder? Decimos que buscamos a Dios y que ejercemos el ministerio con fidelidad, pero aún así seguimos aferrándonos a cosas que ya deberíamos haber dejado. ¿Cómo es posible que un grupo de hombres rebeldes ofrecieron incienso y esperaban ser aceptados por Dios? Estás ofreciendo incienso, pero con rebeldía vas a morir. Porque para que la oración sea escuchada debe ser conforme a la voluntad de Dios, dice el apóstol Juan. La oración de alguien que actúa rebeldemente jamás será escuchada por el Señor. Precisamente porque sus oraciones no son escuchadas, empiezan a hacer las cosas en sus fuerzas. 250 rebeldes fueron destruidos. Si hiciéramos un conteo de las cosas y las actitudes rebeldes con las que hemos estado batallando, ¿como cuántas serían? ¿Puedes hacer la cuenta de cuántas de tus actitudes han sido contrarias a la autoridad de Dios? ¿Quién de aquí me puede decir cuántas veces se ha portado rebelde? Dices, Julio, yo he escrito un libro, se llama 100 maneras de rebelarse contra su líder. Y andas buscando a quien te haga el prólogo, ¿verdad? ¿Cuántas actitudes serían? ¿250 o más? Todas deben de ser consumidas. No importa cuántas sean, en la presencia de Dios serán consumidas. ¿Con qué serán consumidas y destruidas? Con lo mismo que el Señor destruyó a los rebeldes, con fuego. Si tú le pides al Señor hoy que su fuego queme todas las actitudes rebeldes que hay, porque siempre hay, hermano, siempre hay. Hacia con tu esposa, hacia con uno de tus hijos, hacia con alguno de tus líderes, hacia con alguno de tus hermanos. Se nos chispotean las actitudes orgullosas. Tenemos que decirle, Señor, consume eso en mí, y luego ir a pedir perdón. El fuego de Jehová es el Espíritu Santo. Ese es el fuego que consume las actitudes que a Él no le agradan. Murieron estos rebeldes, pero la cosa no paró ahí. Verso 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Ya vieron la terquedad? ¿No les parece una actitud terca esta? Yo he sido terco. Acaban de ver que el Señor consumió a un grupo de rebeldes, se acercan contra Moisés y le dicen, tú tuviste la culpa, Moisés, de que hayan muerto. Oh, por favor. ¿Saben que el Señor se volvió a molestar por eso? Dijo, pues ¿qué no entienden o qué? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta aquí. ¿Hasta cuándo y hasta dónde va a llegar nuestra actitud opuesta a la autoridad? ¿Era cierto que Moisés y Aarón mataron a todos los rebeldes? No, fue Dios con su palabra y su fuego. Este reclamo sin fundamento es de aquellos que piensan que Dios nunca se enoja ni disciplina a nadie. Y eso es muestra de una mentalidad liberal. Tienes una mentalidad liberal
Estás en el ministerio creyendo que jamás te va a llegar la disciplina ni de Dios ni de tu liderazgo y continúas en ese pecado. Va a llegar la disciplina, yo te lo digo. Y para alguien con mentalidad liberal, los mensajes de confrontación y la disciplina divina son legalismo. Verso 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés, otra vez, ya se habían muerto 250 y Coré y sus amigos, y otra vez van contra Moisés y Aarón. Moisés y Aarón miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto. ¿Quién descendió de nuevo? El Señor otra vez. Y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, imagínense el Señor, Moisés, otra vez apártate de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Era solo el siguiente día. Solo el siguiente día. ¿Hasta cuándo vamos a entender, mi hermano, que debemos de ser humildes? Ellos se postraron sobre sus rostros, dice el verso 45, 46, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué le dijo? Otra vez, ¿qué le dijo? ¿Me ayudan? Toma el incensario. Vamos a orar. Y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos. Fíjense, Moisés le dijo a Aarón, ve a ofrecer un sacrificio a favor de los que se están portando rebeldes. ¿Por qué? Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad, ¿qué? ¿Me ayudan? Ha comenzado. Ya el Señor había comenzado a matar a los que se habían puesto rebeldes contra Moisés. Ya había comenzado a matar. Hay una reflexión final aquí que quiero hacer con ustedes, mis hermanos. Escuchen, por favor. ¿Cómo debemos actuar si la rebelión insiste en tomar control? En nuestra vida, en el ministerio y en nuestros hermanos de la congregación. Debemos actuar como Dios guió a Moisés, quien a su vez dirigió a Aarón en lo que debía hacer. La orden fue dos cosas: ofrecer incienso y ofrecer sacrificio. Verso 47 explica cómo lo hizo. Dice así: entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo. No como Aarón creyó que era correcto, como Moisés dijo. Y corrió en medio de la congregación. Digan todos conmigo, ayúdenme en voz alta. Y corrió. ¿Quién corrió? Aarón. ¿Con qué en la mano? Con un incensario. Hermanos, urge que nos pongamos a orar. Urge que seamos levitas que claman delante de Dios. Nada más ve la situación en tu casa o en tu escuela. De donde estés rodeado, ve la situación a fondo y di, urge orar. Aarón corrió. ¿Por qué corrió? Porque ya se estaban muriendo los congregantes de Israel. Ya el Señor los estaba matando. Órale, rebeldes, a morir. Corre Aarón con el incensario. Señor, no los mates. Esos son hombres de Dios, los que corren a orar. No a querer hacerse famosos. No buscar un lugar en la plataforma. Los que corren a orar. ¿Quién corre a la plataforma a orar? Todos los que corren en busca de una plataforma corren porque quieren ser vistos. El que corre a orar corre a su cuarto, a encerrarse. ¿Sí o no? Corre a la soledad con Dios. Señor, ten misericordia de estas personas. Ten misericordia de mis hermanos en mi familia. Ten misericordia de estas personas que me enteré que se van a divorciar, Señor. Ten misericordia, Señor, el hijo de esta hermana que está en drogas. Corrió con el incensario en medio de la congregación porque ya se estaban muriendo. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso. ¿Quién? Aarón. E hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos. Eso se llama interceder. Vio a los muertos y dijo, por ellos ya nada puedo hacer, pero aquí están los vivos, Señor, que ya no mueran más. Que ya no mueran más. Hemos tomado, mis hermanos levitas, hemos tomado una posición en el ministerio de clamar delante del Señor, diciéndole, Señor, que ya no mueran más. Y sigues viendo en tu iglesia que ya salió aquella chica con problemas de lesbianismo, que ya salió aquel chavo con problemas de homosexualidad. Uy, pues pobrecito, que ya en el Face ya todo el mundo lo sabe. Y luego ya salió aquel matrimonio que se va a divorciar. Uy, pues pobrecitos.
Párate entre los vivos y los muertos y dile: Señor, que ya no mueran más. Pero no, somos bajistas, somos pianistas, somos bateristas, no somos intercesores. No soltamos la guitarra para agarrar el incensario. La guitarra es mía, la traes pegada. Y el incensario ahí arrumbado, todo oxidado. Que ya no mueran más, dijo Aarón. Señor, ya murieron, pero ya no mates más, Señor. Se puso en medio de los vivos y de los muertos. Por favor, ayúdenme a leer en voz alta que dice el final del verso 48. Todos conmigo. Y cesó la mortandad. ¿Quieres que cambien las cosas en tu iglesia? ¿Quién quiere que cambien las cosas en su iglesia? ¿Quién quiere que cambie aquel chavo que está nomás? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? ¿Sí lo creen o no? ¿Y creen que Dios puede hacer milagros mientras ministramos la alabanza? Claro que lo puede hacer. Yo me convertí escuchando un canto de alabanza. Allá en el cielo, allá en el cielo. No estoy tan viejo, ¿eh? Es reciente, lo compuso Chuy García hace como un mes. Yo escuché ese canto en una iglesia ahí por el Estadio Jalisco. Yo tenía 11 años de edad, ahorita tengo 28. Tenía 11 años de edad, llegué a la iglesia y un hermano pastor ahí, se llamaba Miguel el pastor. Allá en el cielo, allá. Yo llegué y le dije: ¿qué es esto, mamá? Mi mamá me llevó. Me quedé ahí, dije, me aprendí la canción, allá en el cielo. El Señor hace cosas cuando ministramos la alabanza. ¿Cuántos lo creen? Pero porque hemos orado y porque tú y yo decidimos tomar el incensario y pararnos entre los vivos y los muertos. Que ya no mueran más, mi hermano. Si tú te paras a dirigir alabanza viendo a la gente morir, 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 ¿para qué diriges alabanza? La alabanza debe traer vida. Y trae vida porque nos hemos preparado poniendo el incienso y diciéndole: Señor, no más muertos, que vivan para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aarón corrió con el incensario en su mano a la congregación. Somos sacerdotes de oración, levitas, sujetos al Señor en comunión con Él. Un verdadero siervo, sacerdote y discípulo de Dios es aquel que sabe deshacerse de toda distracción terrenal, que trate de llevarlo a dejar el ejercicio bíblico y espiritual por excelencia. ¿Cuál es? La oración y la palabra. ¿Qué dijeron los discípulos en el libro de Hechos cuando vieron que había mucho trabajo en las mesas? Oye, estamos sirviendo las mesas, está bien, nos gusta servir las mesas, pero ¿qué dijeron? Vamos a escoger a varones sabios y llenos del Espíritu Santo que hagan ese trabajo y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y la palabra. El ejercicio espiritual y bíblico por excelencia, la oración y la palabra. Como miembro del ministerio de alabanza, ¿qué haces tú en tu casa? ¿Oras y lees la Biblia? Sí, algo, pero en la iglesia hago muchas cosas. Bien. Aarón ofreció incienso y sacrificio a Dios por la mortandad en su pueblo. ¿Cómo está nuestra iglesia delante de Dios? ¿Necesita nuestra iglesia que ofrezcamos incienso y sacrificio por ella? Necesitamos interceder por la condición espiritual de nuestra iglesia. ¿Y qué es ofrecer sacrificio? Es clamar al Señor por el perdón y la purificación de su pueblo, guiándolo siempre a exaltar solo al Cordero de nuestra expiación, a Jesucristo. ¿Qué es ofrecer sacrificio, mis hermanos de la alabanza? Dar lo mejor de nosotros. Si tú dices voy a ofrecer sacrificios al Señor, es que dar lo mejor de ti, para que Cristo sea exaltado y la iglesia sea inspirada a vivir en santidad. Si tú quieres dar lo mejor de ti al dirigir alabanza, al ser un miembro de la adoración o de cualquier ministerio, si tú dices: Señor, yo quiero ofrecerte sacrificios de alabanza, yo quiero ser un sacrificio vivo, lo que estás diciendo es: voy a dar lo mejor de mí, que es todo, lo mejor de ti es todo tú, para que Cristo sea exaltado y la iglesia sea inspirada a vivir en arrepentimiento y en santidad. Los cantos en la iglesia no solo deben inspirar gozo y emoción. Sí, puedes hacer que la gente se prenda, y perdón por la palabra, pero se emociona la gente, se llena de gozo. Pero que la gente también se arrepienta y tenga un celo por vivir en santidad, que también tus cantos hablen de eso. ¿Creías que ser parte del grupo de alabanza consiste solo en venir, tocar y presumir tu corbata nueva? El verso 49 dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Sabes cuándo debes dejar de ministrar a Dios? Cuando la mortandad deje de ser.
porque Dios va a tener gracia y va a seguir derramando a través de su evangelio vida. Hay lugares donde hay mucha gente, mis hermanos, pero no hay vida. No hay vida, hay mucha gente, pero no hay vida. Si hay 5 gentes, que haya vida ahí, y que el grupo de alabanza sea parte de esa obra de Dios, de que haya y se transmita vida. Hay mortandad en nuestra iglesia debido a la rebelión y el pecado en ella. Tenemos que orar hasta que los sacerdotes se levanten a ofrecer incienso y sacrificio al Señor por su pueblo. Entonces habrá vida y cesará la mortandad. Mientras haya ministros dispuestos a quemar incienso y ofrecer sacrificio continuamente, la iglesia vivirá en el perdón de Cristo y en la vida abundante y eterna que el Padre quiere darle. Es preciso, mis hermanos, que todos los que ministramos en la iglesia nos levantemos ya como lo que debemos ser, como lo que Dios nos ha llamado a ser: mediadores, sacerdotes, sujetados a su palabra y humildes ante Él y ante su pueblo. Inclinen su rostro, los invito a hacerlo. Humíllate delante del Señor una vez más, te invito. Señor, estamos agradecidos contigo una vez más. Una vez más te damos gracias. ¿Por qué no oras con todo tu corazón? Si quieres postrarte 1 minuto o 2 ahí en tu silla, ¿sabías que puedes hacerlo? ¿Sabías que puedes postrarte y decirle: Señor, quiero tomar mi incienso? Señor, en este momento renuncio, y eso es simbólicamente, claro. Renuncio a mi piano, Señor. Renuncio a mi guitarra, renuncio a mi pandero, renuncio a ese instrumento que tú me has dado el privilegio de tocar, Señor. Renuncio a eso y tomo en esta tarde el incensario. Dile: Señor, tomo el incensario. Y la Biblia dice que Cristo intercede por nosotros delante del Padre, y que aún el Espíritu Santo con gemidos indecibles. ¿Por qué no damos gracias al mismo tiempo que clamamos delante de Él? Porque ¿sabes qué, mi hermano levita? Nos hemos puesto a reclamarle a Dios en lugar de clamar a Él. Clama a Él en este momento y dile postrado ante el Señor: he dejado que el incienso, Señor, se opaque. El incensario, perdón. Y he dejado que el incienso se seque, Señor, se humedezca. Y le he querido prender fuego con mis acciones. Le he querido prender fuego, Señor, con emoción, con activismo, y no se prende, Señor. Es un incienso como el que ofreció Coré, y es un incienso como el que ofrecieron esos 250 hombres, Señor, que murieron consumidos. Señor, dame incienso como el que traía Aarón en su incensario, aquel que encendiéndolo en el altar de sacrificio, Señor, corrió al pueblo, Señor, a decirte: Señor, ya no más muertes, ya no más personas perdiéndose. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo los ministerios de alabanza? ¿Tocando cantos? ¿Componiendo cantos nada más? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tocando nuestro instrumento nada más? ¿No buscamos al Señor? ¿No le pedimos que bendiga su iglesia, que restaure en su iglesia aquellos que han sido heridos, dañados por el enemigo, dañados por actitudes incorrectas? Ya no le hemos pedido al Señor. Hemos olvidado el incensario ahí. Vuélvelo a tomar en esta tarde. Dile: Señor, aquí está mi incensario. Cada uno tome su incensario. Cada uno. Si tú no lo quieres tomar hoy, adelante, no lo tomes. A los que tomen su incensario el día de hoy, yo les invito a clamar delante de Él. De aquí en adelante, decirle: Señor, aquí está mi incensario, aquí está mi vida. Que mis actitudes, Señor, mi deseo de servicio, aún el talento que has puesto en mí, Señor, que quede todo a tus órdenes, a tu servicio, para que sea un buen incienso. Y ese incienso se encendía, Señor, con el fuego del altar. No voy a encenderlo con un fuego de emociones, Señor, o de opiniones personales. Voy a ir al altar de sacrificio. Voy a ir a la presencia de Cristo y le voy a pedir a Cristo: Cristo, enciende mi incienso. ¿Por qué no levantas tu voz más fuerte y le dices estas palabras? Dile nada más: Señor, enciende mi incienso, enciende mi vida. Que ya no haya mortandad en la iglesia, Señor. ¿Por qué no me cansa? ¿Por qué no me perturba? ¿Por qué no me preocupa, Señor, que en la iglesia hay tantas situaciones, Señor, de muerte, familias destruyendo? Señor, ellos van a venir a la congregación
Y yo voy a dirigir alabanza, que cuando yo lo haga, Señor, ellos reciban vida a través del instrumento, pero porque primero tomé el incensario, Señor. Vamos a salir corriendo como Aarón, Señor, a pedirte que cese la mortandad y que nuestro ministerio sea un ministerio que traiga vida, en el nombre de Cristo Jesús. Te invito a ponernos de pie y a levantar nuestras manos por último y decirle: Jesús, gracias por escogernos, gracias por elegirnos, gracias, Señor, porque delante de ti tenemos un gran privilegio. Te damos gloria, Señor. Levanta tus manos, dile: gracias, Señor. Que estas manos sean para preparar ese incienso, Señor. Al preparar ese sermón, al preparar esa lista de cantos, al orar por la administración de la alabanza, al orar cuando tú nos des cantos, cuando compongamos cantos, Señor, que sean cantos de vida. Que cuando ministremos vida, ministremos tu perdón, tu arrepentimiento, y que la gente sepa, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Y nosotros, como tus levitas, debemos provocar, inspirar a la iglesia a rendirse delante de ti, Señor, en adoración y en oración también. Gracias, Padre. Pon la mano en el hombro de alguien que esté cerca de ti, a tu derecha y a tu izquierda. Dile: Señor, este es un siervo tuyo, es una sierva tuya, Señor, que corra de hoy en adelante con el incensario en su mano, que corra esta carrera, Señor, de salvación, llevando, Señor, un clamor de salvación para que Cristo venga y con su obra restauradora sane a más personas, restaure a más personas heridas, que más personas vengan al conocimiento de tu palabra, Señor. Que nuestro deseo como ministros de alabanza no solo sea tocar y cantar, sino que las almas perdidas vengan al conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Aquí estamos tus siervos. Queremos ser delante de ti, Señor, tus mediadores, tus sacerdotes. Úsanos, Señor, y gracias por poner en nuestras manos el incensario, en el nombre de Cristo.